Como decía, empezamos una nueva serie basada en el libro de Santiago, que le hemos titulado Una fe genuina. Y antes de entrar al tema de hoy, permitidme hacer un breve resumen de lo que es la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, como la de Pedro, como la de Juan, como la de Judas, se han sido llamadas epístolas universales. ¿Por qué epístolas universales? Porque estas epístolas, estas cartas, la epístola es una carta, no están dirigidas a una iglesia en particular, sino a un grupo de cristianos. Entonces, por eso se les llama epístolas universales. Y la epístola de Santiago tiene temas sumamente prácticos. A veces nos pasa de un tema a otro, porque son temas prácticos para la conducta cristiana. Temas que nos van a ayudar a caminar en nuestro andar cristiano. Como por ejemplo, uno de los temas de Santiago son las buenas obras como prueba de la fe genuina, que ya en su momento hablaremos. Este libro de Santiago, su autor lleva su propio nombre Santiago, que en hebreo es Jacobo. No más que luego el nombre de Jacobo se hizo latino y se pronunció como Santiago. San Jacobo y Santiago, se terminó en Santiago. ¿Quién era Santiago? Como digo, Jacobo, el medio hermano de Jesús. Usted lee en Mateo 13:55, hoy no hay tiempo para leer todos estos versículos, usted lo puede leer en casa, se va a dar cuenta que Jacobo es el medio hermano de Jesús. ¿Qué más? Jacobo era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Este tiempo que hemos estado leyendo Gálatas, uno ve que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, más o menos entre los años 48 y 62 después de Cristo. Santiago se le llamaba Santiago el Justo. También luego fue apodado rodillas de camello, porque se dice, Eusebio, un historiador lo dice, que él constantemente oraba de rodillas. Por eso que rodillas de camello, porque como paraba arrodillado orando, sus rodillas hicieron, ¿cómo se dice? Callos, efectivamente, rodillas de camello. Santiago, Jacobo, no era creyente, fue creyente después de la resurrección. Al comienzo no creía en Jesús. Y Jesús, cuenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:7, que Jesús se le aparece personalmente a Jacobo después de la resurrección. Entonces se cree que él creyó con la aparición de Jesús porque lo vio resucitado. Así que Jacobo era un pilar de la iglesia en Jerusalén al inicio. Y cuenta también el historiador Josefo, que él no era cristiano, él cuenta que Jacobo fue lapidado en el año 62 después de Cristo por órdenes de los saduceos del Sanedrín. Así que murió lapidado, según cuenta Josefo, el historiador. Con respecto a la carta que vamos a comenzar a estudiar, no existe precisión en la fecha de la escritura de esta carta, no hay una fecha. Entonces, los estudiosos que han hecho análisis de esta carta dicen que ha sido más o menos entre el año 48 después de Cristo al año 62. Es 62 porque en el año 62 falleció Santiago. Y la carta comienza diciendo, Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como se ven, los receptores de esta carta son las 12 tribus que están esparcidas por el mundo. No es una iglesia, se le dirige a los judíos que estaban divididos en 12 tribus y se le dirige para ellos que están esparcidos. Entonces esta carta está dirigida a los cristianos de origen judío que residían fuera de Palestina. Amén. A veces las introducciones son un poco densas por mucha información, pero Santiago, hermano de Jesús. Amén. No se olvide de eso. Santiago, hermano de Jesús, llamado también su nombre Jacobo. Ya, ahí eso es lo importante. Ya para algunos se le da una fecha, pero eso es lo importante. Ahora, Santiago comienza con el primer tema que hemos titulado Creciendo a través de los problemas. Estos primeros 4 versículos nos hablan justamente de que los problemas nos ayudan a crecer. Tenemos que crecer como Cristo y los problemas nos ayudan a crecer. Por supuesto que, amados hermanos, este mensaje no es popular. Este mensaje no van a tener like este mensaje. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere problemas?
Más bien huimos a los problemas, al dolor, al sufrimiento, a la aflicción. Nadie quiere en este tiempo. Nadie. ¿Quién quiere aflicción? Si ponemos un letrero, venga para explicarle acá van a tener aflicción, nadie viene. Queremos escaparnos de los momentos difíciles. Queremos escaparnos del dolor. Queremos escaparnos de la aflicción. Pero mi amado hermano, permíteme decirte con toda honestidad y sinceridad que van a llegar esos momentos difíciles. Quizás hoy estás pasando por un momento difícil. ¿Y sabéis por qué? Vamos a tener momentos difíciles porque los problemas, las situaciones difíciles nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. Esta es una verdad bíblica. Esto nos enseña la palabra de Dios. Esto lo vemos en la historia bíblica, en la historia de los hombres de Dios. Y aún, permíteme decirte, hermano, que también lo vemos en la historia secular. ¿Sí o no? Las grandes personalidades de la historia crecieron y maduraron a través de los problemas y obstáculos. Así, esta es una gran verdad, un principio bíblico universal. Y el apóstol Santiago eso quiere hacerle recordar a sus oyentes, a sus destinatarios, porque muchos de ellos, como os he dicho, eran judíos que se habían hecho cristianos y que estaban viviendo en tiempos del Imperio Romano. Y en esos tiempos del Imperio Romano había mucho antisemitismo. Se le veía mal a los judíos. Los gentiles odiaban a los judíos. Los odiaban. Odiaban a los judíos. Había antisemitismo. Y esto se agravó más, ¿cuándo? Cuando un judío se convertía cristiano. ¿Por qué? Porque ya el judío no solamente era odiado por los gentiles, sino por ¿quién más? Muy bien, por los propios judíos. O sea, antes de ser cristiano era odiado por todos los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Pero cuando un judío se convertía, ahora también lo odiaban los propios judíos. ¿Te imaginas? Entonces estaban viviendo momentos difíciles. Recordemos que Saulo de Tarso, también conocido como ¿quién? Como Pablo, persiguió a muchos judíos. ¿Se acuerdan? Que los apresaba, los mataba, los arrastraba a las cárceles. ¿Por qué? Porque esos judíos recibían a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces eran perseguidos por los judíos. Pero había una razón más por qué los gentiles o el mundo odiaba a los cristianos, a los judíos cristianos, porque en su mayoría eran de condición humilde. En otras palabras, eran pobres, eran oprimidos, luchaban para comer, para vivir, pasaban situaciones de pobreza, entonces estaban sufriendo. A estos cristianos que están pasando por problemas, que están pasando por dolor, que están pasando por sufrimiento, Santiago les escribe para alentarles, para animarles. Santiago quiere que conviertan sus tiempos de problema en tiempos de solución. Santiago quiere que conviertan sus tiempos de derrota en tiempos de victoria. Mi amado hermano, mi amigo, si usted ahora está pasando por tiempos de problema y quizás lo ha batido en tristeza, déjeme decirle que podemos convertir nuestros tiempos de problemas en tiempos de solución. Y esto nos enseña el apóstol Santiago. Santiago nos enseña esto. Santiago nos dice que tenemos que aprender del dolor. Y hay 3 verdades que nos van a ayudar a crecer a través de los problemas. 3 verdades que hoy te quiero compartir. ¿Amén? ¿Amén? Amén. 3 verdades, ¿vale? No se vaya a dormir. ¿Está calientito? No. ¿Está bien la temperatura? ¿Está muy caliente o está bien? ¿Está bien, no? Vale. Muy bien. 3 verdades, hermanos. 3 verdades que vamos a aprender juntos. La primera verdad que vamos a aprender hoy día a través de Santiago es, vamos a aprender la actitud correcta ante los problemas. ¿Cuál es la actitud correcta ante los problemas?
El versículo 2 de Santiago nos dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Nos está diciendo en primer lugar que vamos a pasar problemas, que vamos a pasar pruebas. Pero ante las pruebas, ante los problemas, tenemos que tener ¿qué? Sumo gozo. ¿Qué es el sumo? Pastor, la naranja que me dan cuando voy a la cafetería, el zumo, no es con Z, ¿no? Santiago nos está diciendo, vamos a pasar por diversas pruebas. Esta palabra pruebas, en el idioma original peirasmos, habla de problemas, de luchas externas que van a venir. Luchas que van a venir a nuestra vida. Entonces nos está diciendo Santiago que vamos a tener esas pruebas, momentos difíciles, circunstancias difíciles. Pero Santiago nos está diciendo que cuando pasemos por esas pruebas tenemos que tener sumo gozo. Nos está diciendo Santiago que tenemos que tener gozo. Y esta palabra tener significa que tenemos que tener hoy y siempre gozo. Gozo. Ahora, el gozo que nos está hablando Santiago no es algo emocional. Claro, no puede ser algo emocional porque tú no vas a las pruebas y vas a decir, estoy sufriendo. No puede ser emocional. El Señor Jesús, cuando ora y dice, Señor, pasa de mí esta copa, estaba sufriendo. Entonces, no es algo emocional. Es una actitud mental. Una actitud mental. No emocional. Ahí dice actitud mental. Es decir, tengo que comprender racionalmente que Dios, ¿qué tiene? Tiene el control de todo. Comprendo racionalmente que Dios tiene el control de todo. Eso es una actitud mental. Una actitud mental que me hace entender que Dios me guarda. Entonces, cuando pasemos por momentos difíciles, debemos tener esa actitud positiva, esa actitud mental, sabiendo que Dios está permitiendo que vivamos lo que estamos viviendo. Y si estamos sufriendo, Dios lo está permitiendo. Es una actitud mental. Es una actitud positiva mental, que yo comprendo que Dios tiene el control. ¿Te acuerdas de los discípulos? Cuando los discípulos comenzaron a predicar la palabra, Pedro y Juan nos cuenta Hechos que ellos comenzaron a predicar. Y predicaron y los apresaron. Y cuando los apresaron por predicar, los azotaron. Hechos capítulo 5. Y miren cómo ellos reaccionaron cuando fueron azotados. Dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. 39 azotes era la costumbre. Y los azotadores eran azotadores que tenían experiencia. Pero salieron gozosos. ¿Qué hubiera pasado si tú y yo hubiéramos estado allí? Bueno, ¿sabes qué? Me voy a otro lugar a predicar. A estos no les predico. A estos no les predico. Me azotan. Pero ellos salieron gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud correcta. Sabían que estaban predicando de Cristo y que Dios tiene control de todo. Más bien ellos se sentían dignos por padecer afrenta por causa de Cristo. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que aprender es tener la actitud correcta, de gozo ante los problemas, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Esta palabra gozo también se puede traducir por bendición. Entonces podemos decir que hay que tener, Santiago nos está diciendo, tener por bendición o regalo cuando se hallen en diversas pruebas.
Entonces tenemos que tener esa actitud que saber que es una bendición los problemas. A los problemas no hay que verlos como enemigos, sino como amigos. ¿Por qué? Porque Dios los utiliza para transformar nuestra vida. Las aflicciones se tienen que ver como parte del plan del Dios bondadoso. Como parte del plan del Dios bondadoso. De nuestro Dios de amor. Las aflicciones se tienen que ver como parte del plan de nuestro Dios de amor. Mira cómo lo dice el salmista, Salmo 119, 75. Él dice así: conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y miren lo que dice, y que conforme a tu fidelidad, ¿qué? Dios utiliza la aflicción por su amor, por su fidelidad, dentro de su plan. Y mi amado hermano, estas aflicciones pueden venir como consecuencia de problemas en la familia, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, con los hijos, situaciones de salud, problemas financieros o laborales, aún ministeriales. No lo sé, pero nunca lo olvides, mi amado hermano. Las aflicciones forman parte del plan bondadoso de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos que tener la actitud correcta, una actitud mental positiva de gozo ante los problemas, ante las pruebas, ante las aflicciones. Lo segundo que nos muestra este pasaje es la razón de la actitud de gozo que debemos tener. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. En otras palabras, escuchadme bien, mi amado hermano. Tú y yo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tú y yo necesitamos paciencia. Yo necesito paciencia. ¿Tú necesitas paciencia? Necesitamos paciencia. Y paciencia no es resignación. Paciencia es tener constancia, firmeza. Y los problemas, las pruebas, nos hacen tener paciencia. Ahora, permitidme, amado hermano. La impaciencia es un gran problema de la vida cristiana. La impaciencia es un gran problema en la vida cristiana. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara? Dios, ¿qué les prometió a Abraham y Sara? Un hijo. Un hijo. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué les faltó? Paciencia. Eran siervos del Señor, Dios ya les había prometido, pero como no llegaba el hijo de la promesa y los años pasaban, entonces llamaron a la esclava Agar y Abraham tuvo un hijo con Agar y metieron la pata. Dañar, ese no era el plan de Dios. ¿Pero qué le faltó? Paciencia. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando se mató a un soldado egipcio y él quería liberar, pero no era su tiempo. ¿Qué le faltó? Paciencia. ¿Sabes, amados hermanos? A veces muchos pecados se cometen por impaciente. Por eso que de ahí es vital que el cristiano forme su carácter con paciencia. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Qué más dice? De paciencia. La paciencia es vital, amados hermanos, pero hoy somos impacientes porque el mundo nos hace así impacientes y no tenemos paciencia. Y el pueblo de Dios tampoco, así como el pueblo no tenemos paciencia.
A veces decía, no viene Cristo, no viene Cristo, y muchos se apartaron de los caminos porque no venía Cristo. Ya vino Cristo, ahora Cristo viene por segunda vez y a veces estamos impacientes que Cristo no viene. A veces decimos, Señor, ya cámbiame, transfórmame, pero no quiere de la noche a la mañana que todo cambie. Cuando no, tienes que dejar que Dios siga obrando en tu vida día a día. Pastor, yo no sé por qué no cambio, si yo ya recibí a Cristo, pero uno tiene que buscar al Señor día a día. Hay que ser paciente. Entonces Dios permite las pruebas para formar en nuestra vida paciencia. El apóstol Santiago dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, porque Él quiere que la paciencia se complete en la vida de los cristianos. Tenemos que aprender a ser pacientes, amados hermanos. Queridos jóvenes, hay que ser pacientes. Muchos jóvenes, por querer ya tener dinero, se meten en problemas. Entonces hay que ser pacientes. Cuando oramos al Señor y cuando no viene la respuesta, ¿qué pasa? Estamos impacientes. Señor, pero Dios no me responde, ya te oré ya una vez. Hay que tener paciencia. Es vital, amados hermanos, para la vida cristiana, para nuestro carácter. Tenemos que formarnos en paciencia. Los problemas te hacen tener paciencia. ¿Sí o no, esposos? La paciencia, cuando hay problemas tenemos que tener paciencia. La paciencia, ¿sí o no, esposas? Amén. Paciencia en la vida. Es más, nuestro Dios es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es paciente. Él dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. El Señor es paciente, no retarda su promesa, sino que quiere que muchos vengan al arrepentimiento. Hoy, mi amigo, si tú has recibido a Cristo es porque Dios ha sido paciente, te ha esperado. Antes que Cristo venga por segunda vez, te ha esperado y sigue esperando para que muchos vengan al arrepentimiento. Paciencia, amados hermanos. Algo que tiene que formarse en nuestra vida, algo que tiene que formarse en esta iglesia, paciencia. Paciencia. Cuando hables con tu hermano y tú dices, hermano, sé paciente, hermano. Acuérdate de Santiago. Si no, ¿qué te van a venir? ¿Qué te van a venir? ¿Qué te van a venir? Pruebas para que seas paciente. Paciencia. Las pruebas producen paciencia. La meta de las pruebas es la paciencia. Vamos al tercer punto. Entonces ya vimos la actitud, gozo. La actitud correcta, una actitud mental, el gozo. Segundo, la razón. Las pruebas producen paciencia. Tercero, vamos a ver el propósito de los problemas. ¿Cuál es el propósito de los problemas? Versículo 4, lo dice Santiago. Mas tengan la paciencia su obra completa, y acá dice el propósito. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo que tenemos que ser perfectos. Si usted recuerda que la palabra perfecta, ¿qué significa? Maduro, completos. Entonces los problemas nos hacen madurar. Los problemas son para que seamos maduros. La meta de los problemas es que al final de todo seamos maduros en las áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que madurar. Dios quiere que maduremos. Dios no quiere que seamos siempre bebés espirituales. ¿Cómo son los bebés? No entienden las cosas de adultos. Entonces Dios no quiere que seamos siempre bebés espirituales. Dios quiere que maduremos en nuestra vida cristiana.
Dios quiere que usted y yo maduremos, que crezcamos en la vida cristiana. Y para crecer justamente vienen los problemas, vienen las pruebas para hacernos madurar. Si usted le dice, Señor, quiero madurar, ¿qué te va a venir? Una vez me acuerdo que un hermano me decía, pastor, yo no sé por qué me vienen muchos problemas, me dicen. Yo siempre digo, Señor, dame madurar, dame madurar. Hermanito, ¿cómo crees que el Señor lo va a hacer? Entonces, las pruebas nos ayudan a madurar. Nuestro carácter se hace más fuerte. Nuestro carácter se hace más fuerte. Comprendemos al Señor. Nuestra mente y nuestro corazón se abre más. Mire, cuando uno es feliz, tu carácter no madura cuando eres feliz. Por ejemplo, no sé cuál habrá sido el mejor día de tu vida después de recibir a Cristo. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Algunos me van a decir, pastor, el día que me casé, el mejor día de mi vida. Yo estaba en el altar, venía mi novia y ahí está. Otros me dirán, pastor, el día que tuve mi hijo, mi hija, mis hijos, el mejor día de mi vida, de pronto. Uno de esos puede ser el mejor día de tu vida, o de pronto otro más, no lo sé. Pero ese día nadie me va a decir, pastor, ese día que me casé maduré. No. Ese día que fui padre, ya maduré. No. Los momentos de felicidad no causan madurez. Pero sí me puedes decir, pastor, cuando me casé, luego vinieron los problemas. Amén. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Maduramos, ¿sí o no? Cuando nos casamos ya comenzamos a madurar porque aprendimos a través de los problemas. Cuando nació tus hijos, no maduraste al momento del nacimiento, sino que luego, ¿qué pasó? Vinieron problemas y te hicieron madurar como padre, como madre. Entonces, los momentos de felicidad no nos hacen madurar. Son los momentos de problemas, de pruebas que nos hacen madurar. Y Dios quiere que tú y yo maduremos, que no seamos bebés espirituales, sino que maduremos, mi amado hermano. Cuando vienen problemas es para madurar. Señor, ¿qué me quieres enseñar? A veces tengo la tendencia de cuando viene un problema, miro a la persona y pienso que es la persona. No, Dios quiere hacerte madurar y usa las circunstancias muchas veces para madurar tu carácter, para que maduremos. Los problemas nos hacen madurar. ¿Cómo lo dice Pedro? Pedro lo dice de esta manera. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Dios usa la prueba para que maduremos, para que crezcamos, para que nuestra fe madure. Y maduramos cada vez que nuestro carácter se va formando a la medida y estatura de Cristo. Cristo es paciente. Una vez leí una ilustración, y ha ido cambiando las formas de hacer el cristal, ha ido cambiando la tecnología, pero una vez leí una historia, contaban cómo hacen el cristal en esos tiempos, y dice que pone el mercurio a altas temperaturas para que se forme el cristal, altas temperaturas, calientes. Entonces el que hacía el cristal tenía que mirar. Cuando puede ver su imagen, decía, ya está hecho el cristal. Y a veces dice que ocurre así con nuestra vida. Nuestra vida es sometida a pruebas, altas temperaturas, pruebas. Y Cristo nos mira y cuando ve su imagen en nuestra vida, dice, mi hijo, mi hija, su carácter se está formando a mi imagen. Amén.
Mi amado hermano, quiero ir terminando. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo maduremos. Y van a venir aflicciones, pruebas. No lo voy a negar. Eso está claro en la palabra de Dios. Pero lo que es claro es que Dios, que es nuestro Dios bondadoso y de amor, se preocupa en que tu carácter y mi carácter maduren. Pero escúchame bien, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Cuando uno no pasa la prueba, ¿qué ocurre? Suspendido. ¿Y qué tiene que hacer? Dar de nuevo la prueba. Dejemos que Dios obre nuestro carácter. Que Dios siga transformando nuestra vida. Que sigamos madurando para la gloria, la honra de nuestro Dios. Cierra tus ojos para terminar orando al Señor.